Bienvenidos a este vuestro canal de Marvel Sin Filtro en un vídeo dedicado a lo que ha sido todo el año 2017 para Marvel. Estamos empezando un nuevo año y es inevitable hacer estos tipos de vídeos resumen y os vamos a contar un poco todo lo que ha sucedido en lo que ha sido Marvel, en la Casa de las Ideas, tanto en cine, televisión como también en cómics. La verdad que este ha sido un año muy intenso para los marvelitas, sobre todo en cine, que hemos tenido grandes estrenos, buenos productos. También en televisión hemos tenido multitud de proyectos relacionados con personajes de Marvel y también de cómics hemos tenido muchos eventos y novedades. Pero bueno, quizá en este apartado estamos un poco más tristes porque tampoco las cosas han ido como ha ido, por ejemplo, en cine y televisión. Así que si tenéis curiosidad de saber cómo ha sido el año 2017 para Marvel, pues quedaros y ved el siguiente vídeo. Y terminamos con la parte de Marvel Comics, la parte editorial de Marvel, en la que sí encontramos ahora la versión más agridulce de este 2017, porque hemos disfrutado de buenas historias, de buenos eventos, hemos disfrutado con lo que nos ha pasado a nuestros personajes favoritos, pero también hemos tenido historias pues bastante malillas o mediocres y también pues hemos tenido noticias malas en lo que es en el plano editorial. Nosotros esperábamos de este 2017 que fuese la consolidación de lo que era ese universo Marvel después de la Secret Wars. La verdad es que había ganas de ver lo que tras ese Secret Wars que se dilató y que casi se disfrutó a finales del 2016. Nosotros esperábamos ver en el 2017 cómo iba a ser pues este nuevo mundo, este nuevo Marvel. Y la verdad es que no ha ido todo lo bien que esperábamos. Al final del 2017 hemos sacado las siguientes conclusiones de todo lo que hemos visto. Por un lado, hemos visto que todo lo que se suponía que iba a ser Secret Wars, que era una especie de campo de pruebas para probar nuevas fórmulas, nuevos personajes, nuevas historias, y también era un poco campo de pruebas para intentar descubrir algún talento nuevo, tanto en guión como en dibujo, pues no ha servido para nada, porque realmente todo lo que hemos podido ver en esa Secret Wars pues no ha valido para mucho. También hemos podido ver que Marvel apostó de una forma bastante arriesgada a una diversificación de sus personajes, intentando pues que hubiera personajes pues de distinta raza, de distinta orientación sexual o con distintas creencias, un poco para que, digamos, no salirnos de los clichés habituales de los superhéroes y un poco pues disfrutar de versiones alternativas de nuestros héroes más favoritos. Esto la verdad que al principio gustaba mucho y al principio yo creo que la gente sí que lo ha disfrutado con ganas, pero sí que es cierto que también la gente tiene muchas ganas de ver a sus personajes de toda la vida. Y si las historias que nos están contando pues no son tan interesantes como la de nuestros personajes de toda la vida, pues esto se ha visto reflejado en una bajada bastante importante de ventas. Esa bajada en ventas ha sido justamente en el momento en el que DC Comics ha estado incluso más fuerte con ese Rebirth, y hemos podido ver cómo en algunos momentos DC Comics conseguía ponerse por encima en ventas mensuales y justo ha golpeado en el momento en el que hemos visto en un Marvel de horas bajas. También hemos asistido a una fuga de artistas y de autores. Ya cuando terminó Secret Wars se marchó Hitman, también se marchó Lemay, y además parece que los que se han quedado pues como que les han obligado, bueno, o han intentado abarcar más de lo que podían. Hemos visto por ejemplo a Bendis trabajar prácticamente en muchísimas colecciones, demasiadas quizá, y quizá no dando la calidad que tenían, quizá acusando un gran desgaste. La verdad es que también hemos notado cansancio por parte de los lectores por la fórmula repetitiva de Marvel de hacer evento tras evento, que impide que los autores, y quizás es una de las cosas que ha molestado a muchos autores y les ha hecho marcharse de Marvel, pues que realmente pues no pueden hacer lo que quieren en las series, porque cada pocos meses tienen que cortar todo lo que estaban preparando, todos sus argumentos, todas sus historias, porque toca el evento de marras y hay que ajustarse a la editorial. Así que bueno, todas son las claves que hemos visto. Yo creo que Marvel Comics ha analizado y que ellos han intentado, yo creo, que buscar una solución, y esa solución ha venido a final de año, bueno, aunque se anunció prácticamente después del verano, de ese Marvel Legacy. Esa es la iniciativa editorial, es la nueva etapa editorial de Marvel Comics, que pretende un poco, pues, yo creo que arreglar todo lo que ha visto que está mal. Una de las cosas principales es que van a volver los héroes de toda la vida. Eso sí, los héroes, eso es agradecer por parte de Marvel, todos estos héroes que ha creado estas versiones, por ejemplo, esa Thor femenina o ese Capitán América afroamericano, estamos hablando del Halcón, pues van a seguir existiendo, no van a desaparecer, no es un reboot. Las historias que nos han contado siguen valiendo, pero por lo menos sí que vamos a ver
ya de recuperar todos los personajes, todos esos cambios que hemos estado sufriendo, pues lo vamos a recuperar. Eso va a ser la iniciativa de Marvel Legacy. La verdad que, como decíamos, agradecemos quizá a lo mejor que Marvel haya hecho una revisión de todo lo que ha hecho mal e intenté para este año 2018 arreglarlo. Y ahora vamos a contar un poco los eventos que hemos podido disfrutar. Vamos a decir disfrutar, no sé si es una palabra adecuada o no, los que hemos tenido por lo menos en 2017, y comenzamos precisamente con los mutantes, con Death of X y Inhumans vs X-Men. Estos dos eventos se trataban un poco encadenados, porque el primero de ellos, Death of X, además ha sido el único que ha tratado lo que ha sucedido en esos 8 meses entre que finalizó Secret Wars y comenzó la etapa editorial. Ese tanto misterio que había, pues al final esta es la única serie, esta miniserie, que ha hablado en detalle de ello. El resto de colecciones había mucho misterio, mucho secretismo, había pasado muchas cosas, pero luego al final lo hemos sabido muy bien. Sí, han pasado cosas, pero bueno, tampoco nos han contado en detalle qué es lo que sucedió en esos 8 meses. Sí nos lo contaron en lo que son los mutantes y qué es lo que hizo Cíclope para que cuando empezase esa nueva etapa editorial después de Secret War, descubrir que había muerto. Así que este quizá era el principal atractivo de esta serie, y también pues que nos ponía un poco en antecedentes de lo que va a ser Inhumans vs X-Men. En Death of X nos contaban que las nieblas terrígenas resultaban ser mortales para los mutantes y su dispersión por la atmósfera de la Tierra está llegando a un momento tan culminante, tan importante, que iba a suponer la extinción de los mutantes. Entonces ahí vemos como Cíclope empieza a realizar las primeras maniobras un tanto hostiles contra los inhumanos para intentar destruir las nieblas terrígenas. Esto se quedó una especie como de tregua, que fueron los meses que tuvimos hasta que llegaba el siguiente evento, que era Inhumanos vs X-Men, en el cual vimos una guerra abierta entre mutantes e inhumanos. La verdad es que el argumento tenía bastante interés, porque es cierto que pues las nieblas terrígenas eran mortales para los mutantes, pero si se destruyen las nieblas terrígenas implica que los inhumanos ya no habría más inhumanos y por lo tanto también se acabarían extinguiendo. La verdad que era pues una puesta en escena bastante molona, nos parecía interesante, pero que la ejecución se quedó bastante mal, porque no disfrutamos tampoco ni de un gran dibujo ni tampoco del guión es que fuese una maravilla. De hecho, al final nos quedamos con cara tontos en un desenlace que, pues eso, que parecía, pues, si esto es lo que pasaba, habernos preguntado antes. Es algo así un poco el desenlace. Así que, bueno, es quizá una de las pocas, como decíamos, desilusiones que hemos tenido este 2017, pero bueno, ahí quedó ese Inhumans vs X-Men. En 2017 tendríamos otro evento importante que sería ni más ni menos que Civil War 2. Se cumplían 10 años, o se habían cumplido 10 años de la primera Civil War, y en Marvel pensaron que pues estaría bien traer otra guerra civil entre los superhéroes, entre la comunidad de superhéroes, y para eso recurrieron a Bendis. Bendis participó en la primera guerra civil, fue el que tuvo la idea original, que junto con otros autores fueron un poco modificando hasta que finalmente Mark Millar fue el que la llevó a cabo. Pues en este caso a Bendis se le dio otra vez la oportunidad de hacer una segunda guerra entre superhéroes, y la verdad que sí que el argumento principal estaba bastante interesante. Obviamente se dejaba a un lado el tema de la primera Civil War, por lo tanto no es una secuela en sí, sino es otra guerra civil por otro motivo distinto, que sí, como decíamos, se mostraba interesante, porque el planteamiento era el siguiente: entre los inhumanos que empezaban a aparecer en la Tierra, aparece uno de ellos que tiene la capacidad de ver el futuro y de predecir desastres antes de que ocurra. Como el propio autor afirmaba, esto es una especie como de Minority Report, la película que hizo Tom Cruise, en la cual, bueno, pues se sabía cuándo se iba a cometer un delito y entonces se detenía a aquel que iba a cometer el delito sin haberlo cometido. Pues esta premisa se trasladó al universo Marvel dentro de la comunidad de superhéroes, y veíamos por un lado una facción de superhéroes que era partidario de detener y evitar cualquier desastre, estos desastres como pudimos ver los de Stanford, que es quizá la única conexión que vemos con Civil War, la primera entrega, con la primera Civil War. Desastres de tal magnitud por poderes incontrolables o por villanos con deseos de hacer mucho daño, pues intentar paralizarlo. Y mientras por otro lado estaba la otra parte de superhéroes que pensaba que se atentaba contra las libertades del individuo al castigar a alguien por algo que no había cometido. Como hemos dicho, el planteamiento está muy bien, y es cierto que en la serie, en este evento, había momentos en el que Bendis sí que hace un buen trabajo con esos diálogos. Vemos aquí a Tony Stark intentando emular al Capitán América primera Civil War en la defensa de los derechos fundamentales del individuo,
y la verdad que pues, fue una historia que prometía bastante, se desarrollaba bastante bien, pero que quizá tuvo un desenlace muy precipitado. Quizá al final las prisas no permitieron que la cosa cuajase muy bien, y bueno, pues más o menos al final pues se quedó pues... Vamos, personalmente a mí yo creo que sí me gustó Civil War 2 y quizá pues quedó un poco como pues esto es lo que va a suceder después, el personaje este famoso que veía el futuro también de repente se le da una salida bastante rápida y una especie de Deus Ex Machina en la cual pues bueno pues ya se justifica su participación. Y sí que además había ciertos personajes que tras la Civil War 2 pues, se quedaron en una situación un poco extraña, por ejemplo entre ellos el propio Tony Stark. Y en este año que ha terminado pues ocurría una onomástica que es ni más ni menos que el centenario de Jack Kirby, y Marvel lo aprovechó en la forma de este Monster Release, este Monster Desencadenados, que era un homenaje a esos monstruos kirvianos que tan famoso, que Kirby ha hecho famosos. Hay que recordar esa portada de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. También se aprovechaba para hacer un homenaje a la revista, a una magazine que publicaba Marvel Comics con historias de terror, que tenía como a monstruos de protagonista, pero en vez de utilizar esos monstruos de terror clásico, pues se utilizaban pues estos monstruos de Kirby. Y la verdad es que también creo un poco un homenaje por parte de ciertos dibujantes a Kirby, porque fue una miniserie que se dibujó, como no mal recuerdo, por cuatro dibujantes, entre ellos estaban McNiven, Yu y Land. La verdad es que fue pues, visualmente bastante atractiva, sobre todo aquellos que estaban fuertes, un McNiven que estaba ahí muy bien, Yu, quizá Land es el que estaba un poco más flojillo, pero la verdad es que sí que es una historia pues, que era bastante entretenida, bastante fácil de leer, que tampoco aportaba mucho al universo Marvel, de no ser porque tras el evento aquellos personajes involucrados pues, han quedado pues, en una serie regular. E incluso uno de ellos que se presentó en esta miniserie pues se ha convertido como en un personaje más del universo Marvel. Es la única implicación que tiene, pues que ahora mismo pues lo que ha sucedido ahí pues sigue, pero durante la elaboración de este evento pues incluso las colecciones seguían a su ritmo normal, y digamos que incluso se publicaba en cada colección se le añadía un MU, que es un Monster on List, es decir, era un número que trataba de aquellas colecciones, aquellas cabeceras implicadas en el evento, pues se publicaba ese número que tenía que ver con el evento y poco más. El último evento, que además ha sido el último con el que hemos terminado el año, que es ni más ni menos que Secret Empire. La verdad que era uno de los eventos muy esperados, porque la verdad que la premisa es muy impactante. La verdad que todos nos quedamos sorprendidos cuando por parte de Marvel Comics se anunció que el Capitán América de toda la vida era en realidad un agente de Hydra. La verdad que es una historia, un evento que se ha ido cocinando un poco a fuego lento en la propia colección del Capitán América Steve Rogers, en la cual pues poco a poco íbamos viendo que tras ciertos eventos resulta que el Capitán América es un agente de Hydra durmiente o trabajando de incógnito durante toda su vida. Y entonces en este momento que ocurre el evento vemos cómo el Capitán América consigue hacerse con el control de los Estados Unidos y por tanto también intentar hacerse con el control del mundo. La verdad que es un evento que ahora mismo en España justo está terminando, de hecho ha terminado ya, y la verdad que hemos tenido momentos bastante buenos. Ya he dicho, el recorrido hasta este Secret Empire es muy disfrutable si lees la colección del Capitán América. Luego, como suele ser habitual, la verdad que es complicado que los eventos, pues sobre todo que tiene un alcance brutal, porque imaginaros, una América de la que de la noche a la mañana es conquistada por Steve Rogers, pues un poco difícil. Yo creo que si fuese el autor, que en este caso era el mismo que estaba que estaba guionizando el Capitán América, pues es una tarea titánica y bastante difícil de llevar a cabo, sobre todo que intente afectar a todas las colecciones, y de hecho incluso podemos ver que en algunos títulos no se ve esa implicación, cómo afecta este Secret Empire de una forma, no sé, hay algo raro ahí, pero aún así la verdad es que sí que tiene buenos momentos, porque la verdad que sí que mola ver al Capitán América como un malo. Esto generó bastante polémica, por ejemplo, en Estados Unidos. Por ejemplo, el antiguo editor jefe de Marvel, Jim Shooter, pues decía que los propios creadores de Capitán América se lo volverían en la tumba si descubriesen ahora que ahora es un agente de Hydra, que menuda aberración habían cometido, que sacrilegio habían cometido en Marvel Comics. Sea como sea, la verdad que sí que es un evento bastante interesante. Como siempre, quizá al final pues pueden ser mejorables. Al final, incluso aunque añadan un número, como está pasando en los últimos eventos en Marvel, no son capaces, pues a lo mejor, de darle un poco más de recorrido, y siempre hay cosas que se puedan mejorar, pero la verdad es que Secret Empire sí que también ha dejado un buen sabor de boca. También lo más importante es que a raíz de este Secret Empire, a su cierre,
vamos a tener la siguiente etapa, Marvel Legacy, es decir, vamos a tener pues una nueva etapa editorial en Marvel en la cual pues las cosas van a cambiar. Pero todo lo que ha ocurrido en Secret Empire pues va a seguir vigente y vamos a tener muchas cosas que tendrían su origen en este evento. Así que es obligatorio para todos aquellos que queráis seguir el universo de Marvel que en este 2017, este Secret Empire, pues tengáis que leerlo. Así que además está recentito, está calentito y muy breve además haremos un vídeo hablando sobre este evento. Así que con esto la ponía Marvel punto y final a todos los eventos durante el año 2017. Pero también antes de finalizar este apartado de Marvel Editorial, hablaros sobre Marvel Legacy. Os hemos hablado un poco al principio. En Estados Unidos esto ha sido los últimos meses del año. Aquí justo en España también lo vamos a tener ya. Acaba Secret Empire, pues lo siguiente que viene es Marvel Legacy. Aquí tenemos que agradecer a Panini que la verdad que los 3 meses de diferencia entre Estados Unidos y la publicación aquí en España, pues la verdad que hace que todo lo tengamos muy fresco y la verdad que vayamos muy cerquita de la edición americana. Así que por eso vamos a hablaros un poco de Marvel Legacy. Marvel Legacy llegó a finales de 2017 en Estados Unidos y más o menos lo que trata es intentar recuperar el toque clásico de Marvel. Pues la gente se quejaba de que querían las versiones clásicas de los personajes y Marvel así lo ha hecho. Para eso ha tomado una serie de medidas. Realmente no es que cambien las cosas, no es un reboot, porque como decíamos, todo lo que ha pasado en Secret Empire y más atrás sigue vigente. Los personajes que se han creado tras Secret Wars, incluso que seguían de antes, es decir, pues por ejemplo Thor, la versión femenina de Thor o el halcón que ha sido el Capitán América, pues siguen existiendo en el universo Marvel y siguen ahí dando guerra, pero ahora van a contar con otros nuevos arcos argumentales que primero van a hacer algunas cosas. Lo primero, pues tirar de pasado, refrescar, coger cosas que hacían grandes a Marvel. Por ejemplo, estamos hablando de World War Hulk, pues moló, pues vamos a tener un World War Hulk 2, por ejemplo. Más cosas que han hecho, pues renumerar las series, es decir, volver a lo que es la numeración legada, la numeración original, es decir, contar todos los cómics desde el número 1 y volver a aparecer pues en un 100 y pico, un 700 y pico, un 800, con lo cual vamos a tener muchas series, por ejemplo, Spider-Man, Capitán América, y creo que alguna más que van a llegar a cifras redondas. Como hemos dicho, se van a recuperar personajes clásicos, aunque estén o no estén muertos, y para ello pues también han publicado un one shot que en España justo se va a publicar ahora en enero, que es un Marvel Legacy en el cual nos van a contar una serie de historias que ocurrirán en el pasado y no tan pasado, que van a poner un poco las semillas de las historias, que los grandes eventos o las grandes crossovers que nos van a contar pues en el 2018 o quizá en el 2019 si alguna se alarga. Una de las cosas que ha anunciado Marvel es que ya no va a haber eventos tan grandes como que afecten a todas las cabeceras. Ya hemos podido ver en este Marvel Legacy que lo que va a haber son crossover entre 2-3 colecciones, 2-3 números a lo máximo, y si hay algún evento por ejemplo previsto que se Avengers No Surrender, que lo vamos a disfrutar, va a ser pues durante 2-3 meses en las dos colecciones. Bueno, de hecho no va a haber más que una única colección de Vengadores y se va a quedar ese evento contenido en esa cabecera de Vengadores. La verdad que Marvel Legacy pues intenta poner un poco freno a esa etapa baja de Marvel Comics y la verdad que esperamos que realmente lo que nos cuenten pues sí que tenga interés. Da un poco de miedo porque bueno, algunas de las cosas, por ejemplo, ese World War Hulk 2 pues queda un poco extraño, no sé cómo lo van a hacer, segundas partes nunca fueron buenas y la verdad que quizá lo que falta en Marvel ahora es pues autores de renombre o autores con talento y es bastante difícil a lo mejor si no tienes gente buena escribiendo pues que las historias sean buenas pese a que cojas lo mejor de Marvel del pasado y lo utilices ahora. Pero bueno, demos una oportunidad a Marvel Legacy. Y es que este año termina muy mal para Marvel Comics y con esto terminamos porque ya hemos dicho antes que de Marvel ha habido una importante fuga de talentos, de autores que se han marchado y que ha dejado un poco a Marvel pues pobre de esa creatividad que es necesaria para intentar hacer buenos cómics. Vamos a resumir porque creo que fueron noticias importantes en este año 2017. Por ejemplo, la marcha de Bendis, un autor que llevaba años y años, creo que llevaba más de 15 años en Marvel. De hecho, prácticamente toda su carrera profesional la ha desarrollado en Marvel Comics, no ha salido fuera, ¿no? Es como otros autores que va y viene. Y ahora, por ejemplo, se marcha a DC Comics. Incluso vemos ahora momentos de renovación porque vemos también que Dan Slott, que lleva muchísimo tiempo al mando de Spider-Man, pues también va a dejar ahora esta colección
y no sabemos si se marcha de Marvel o va a seguir trabajando en Marvel pero en otros proyectos. Pero no solamente la cosa acaba aquí. Su editor jefe que hemos tenido durante 2017, Axel Alonso, también a finales de año dimitía. Quizás estas dimisiones son un poco obligadas, porque cuando las cosas no funcionan, pues la primera cabeza de turco en caer es la del editor jefe, por lo cual quizás es una dimisión pues, que se veía venir. Pero realmente sí que se ve que Marvel Comics ahora mismo está en una situación un poco convulsa, porque por ejemplo el nuevo editor jefe que sustituye a Axel Alonso, C.D. Cebulski, pues también se ha visto involucrado en cierta polémica, que bueno, quizá la polémica no es lo importante, pero sí que es como un mal paso. Es decir, bueno, pues intentamos traer a alguien que nos traiga esperanza, que nos dé optimismo, y no hacemos más que enfangarnos un poco más. Esto es así que hasta Joe Quesada, esto lo comentamos en los últimos bloques de noticia, ha tenido un poco que dejar su puesto arriba y bajarse un poco a lo que es la editorial para intentar pues, ayudar a Cebulski para reconducir un poco la trayectoria de Marvel. La verdad que creo que todos estamos de acuerdo en que Marvel tiene que intentar un poco apostar por capturar y recuperar talentos, bien o buscar nuevos guionistas o bien convencer a otros, y eso suele requerir un poco de chequera para que vuelvan otra vez para trabajar. Y segundo, pues quizá intentar plantear pues, historias más a largo plazo, con más recorrido, e intentar hacer las cosas poco a poco. Es cierto que en los Marvelitas nos toca pues, a lo mejor un año 2018 pues, bastante durillo. Tenemos que darle un poco tiempo a la editorial a que se reconstruya. Estos momentos de crisis, no es que sea una grave crisis, pero sí es una crisis bastante notable como para que de la noche a la mañana todo se solucione. Así que quizá pues eso, tenemos que tener cierta paciencia para ver estos proyectos, ver que Marvel puede intentar ahora reconducir pues, series, colecciones. Una de las cosas quizá positivas del acuerdo entre Disney y Fox es que esto va a permitir que algo que Marvel siempre ha negado, pero que era un poco evidente, que tanto Mutantes como los Cuatro Fantásticos habían sido relegados y un poco olvidados dentro del universo de Marvel en los cómics, pues ahora, digamos, tengan tengamos un retorno bastante importante y lo notemos. Por ejemplo, los Mutantes ya este retorno lo hemos podido ver. Y hemos visto como muchos de los mutantes que estaban muertos o desaparecidos están volviendo a aparecer, y se está apostando también por las franquicias, por las cabeceras, por los títulos de los mutantes. Y también ya creemos que muy poco pues Marvel anuncie que los Cuatro Fantásticos volverán al mundo del cómic. Así que si las cosas se intentan hacer bien y por ejemplo se buscan buenos equipos creativos para estas colecciones, quizá tengamos pues una buena base para construir una nueva Marvel. Bien, y esto ha sido todo el resumen de este 2017, que como habéis visto ha dado para muchas noticias, buenas, malas, de todos los sentidos. Como decía al principio, ha sido un gran año en lo que ha sido pues, el cine y la televisión. Estamos súper contentos. Nos quedamos con las ganas de que en este 2018 podamos ver pues, Black Panther, que es el próximo estreno que tendremos ya muy cerquita. Y sobre todo estamos esperando, ya deseando que se acerque ese mayo, ese 4 de mayo, para poder disfrutar de Avengers 3, ese Infinity War. La verdad que cine y televisión estamos muy fuertes, quizá está tan fuerte que la parte de cómic pues comparada pues se quede pues muy debilucha. Nosotros también esperamos que poco a poco Marvel Comics vaya rearmando, y tenemos ahí un evento que se llama Infinity, tenemos ese Avengers No Surrender, y tenemos muchas cosas que quizá hagan que este 2018 nos traiga muchas cosas buenas. Así que bueno, esto es un poco el resumen que os hemos contado. Si tenéis algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pues lo podéis hacer en la zona de comentarios. Siempre estamos deseando oír vuestra opinión. Y bueno, pues la verdad que también estaría guay, que ahora que lo estoy pensando, que vosotros digáis qué es lo que a lo mejor pedís para el 2018 para Marvel Comics, o para Marvel Studios, o para Marvel en general. Así que, ¿qué es lo que esperáis? ¿Qué es lo que deseáis? O bueno, si veis alguna manera en cómo Marvel puede reconducir la situación en la que está. Con todo esto dicho, tan solo queda decir que os ha gustado el vídeo, pues que le deis un like. Si os gusta este vídeo y queréis compartirlo con vuestros conocidos, hacedlo, estamos encantados de ello. Y por supuesto también no os olvidéis suscribiros para que cuando subamos más vídeos aparezca en vuestra lista de preferencias. También os recordamos que al lado del botón de suscribir hay una especie de campanita, que eso lo que, si lo activáis, lo que va a permitir es que cada vez que subamos un vídeo, pues os alerte de que hemos subido un nuevo vídeo al canal y podáis rápido verlo. Pues dicho esto y nada más, nos vemos en el siguiente Marvel Sin Filtro, y como siempre digo, hasta entonces, seguid disfrutando de Marvel. Un saludo.